Hola, iniciamos el módulo de análisis descriptivo de datos. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo resumir los datos originales, que pueden ser una gran cantidad. También vamos a aprender a cómo se presentan esos datos y cómo se analizan en cuadros estadísticos, en diferentes tipos de gráficos y para qué variables son adecuadas esos gráficos. También vamos a aprender a presentar informes estadísticos. Adicionalmente, se va a aprender a calcular e interpretar de forma adecuada medidas descriptivas numéricas, tales como promedios, como la media aritmética, la mediana, también medidas de dispersión como el rango, la desviación estándar, entre otros, otras medidas como percentiles. Y finalmente, con todos estos elementos, vamos a tener capacidad de realizar un análisis descriptivo de datos. Análisis descriptivo de una colección de datos. Cuando se han recolectado los datos de alguna manera, ya sea mediante un censo, mediante un muestreo o simplemente porque se obtienen de algún registro, tenemos a disposición cierta cantidad de datos que pueden ser un número muy grande, pudiésemos tener 200, 500, 2000 datos. Bien, ¿qué conclusiones podemos obtener de esa cantidad tan grande de datos? A simple vista es muy difícil obtener información relevante. La estadística descriptiva, los análisis descriptivos nos ayudan muchísimo para obtener los aspectos más resaltantes y destacados de los datos. En el sentido figurado, un análisis descriptivo es como una fotografía. Se obtiene información para el momento en que se han recolectado los datos. El análisis descriptivo es siempre un primer análisis. Y bueno, hay que tener en cuenta de que se puede realizar tanto en la población, con los datos de la población si se ha realizado un censo, o para los datos de una muestra si se ha llevado a cabo un muestreo. La idea del análisis descriptivo pues, es resumir la gran cantidad de datos que tenemos. Para ello, pues el primer paso es ordenar esos datos, clasificar los datos originales. Luego que se han ordenado y clasificado los datos, pues podemos presentarlos. Podemos presentar esos datos agrupados en lo que llamamos cuadros estadísticos o tablas estadísticas y también un tipo de presentación que gusta mucho, que son los gráficos. En los cuadros estadísticos y en los gráficos, pues simplemente con verlos y analizarlos podemos obtener información relevante de los datos. Podemos también calcular medidas descriptivas numéricas, medidas que destacan también aspectos importantes, aspectos resultantes de los datos. Cuando ya tenemos este análisis descriptivo, lo hemos ido realizando de esta manera, pues finalmente con la información de los cuadros estadísticos, de los gráficos, de las medidas descriptivas numéricas que hemos calculado, como por ejemplo promedios, medidas de dispersión y otras medidas, hacemos un análisis de esos datos y ese es el primer análisis que obtenemos de los datos, que es muy importante, nos da una visión completa de la información contenida allí.